Listo, entonces, como les comentaba la clase pasada, entonces, esta famosa Revolución Francesa es una revolución que requiere de dos clases para poder. eh, ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿No? Ok. Es una clase que requiere, es una revolución que requiere dos clases. De hecho, nosotros vamos a terminar en un punto en el que ya se constituye la primera, perdón la redundancia, la primera constitución, ¿cierto? Bueno, una de las dos constituciones, con el fin de entender un poco hasta dónde va el punto. La Revolución Francesa tiene matices, tiene luego una primera república, una segunda república, tiene un imperio, luego viene toda la época napoleónica. Digamos que tiene una evolución histórica muy amplia, que no vamos a ver acá. Nos vamos a concentrar en la Revolución Francesa, en las primeras instancias de la Constitución, para poder tener esta vista de cómo este momento histórico impacta en lo que sería luego la idea misma de un Estado de Derecho y la misma idea de la Constitución, ¿no? Que ya hemos visto entonces un poco qué piensan los británicos sobre eso y qué piensan los norteamericanos, pero importante los franceses, siendo la cuna del derecho, del Estado social de derecho. Un tema, aunque son los franceses quienes gestan esta idea, quienes mejor lo desarrollan son los alemanes. Los alemanes hacen un desarrollo muchísimo, no sé, alguien, si quieren intervenir, sin ningún problema pueden alzar la mano o pueden abrir el micrófono, ¿listo? Son los alemanes quienes hacen un mejor desarrollo de lo que es el Estado de Derecho, ¿sí? Ese análisis por parte de ellos es un poco más profundo en términos de filosofía pura del derecho. Y de hecho hay varios libros sobre la teoría pura del Estado, la teoría pura del derecho, que nacen de los alemanes, ¿cierto? Entonces, para continuar sobre la revolución, ¿no? Quedamos entonces en el nombramiento de esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? El juramento de la cancha de tenis, y es un poco, no nos vamos a levantar hasta que no definamos una nueva constitución, ¿sí? Y esto es una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Versus un rey incapaz de aceptar que está en un proceso de reforma, ¿no? Entonces, ¿cómo impongo, cómo me mantengo a pesar de lo que está ocurriendo en la realidad? Entonces, ahí comienza primero una reacción armada por parte de la corona, ¿no? Entonces, Luis XVI se arma, ¿cierto? Llama más o menos a 30.000 soldados, ¿sí? A que se puedan tomar París, pero el pueblo parisino también se amotina. Esto es súper interesante porque hay una reacción por parte del pueblo de mantener el control entonces de esta revolución. Y ahí pues pasa lo que es mayormente conocido por todos nosotros en historia, en películas, que es la famosa toma de la Bastilla. Si se dan cuenta, han pasado varias cosas antes de llegar a la famosa toma de la Bastilla, que es un poco lo que nosotros conocemos en historia. Cuando vemos historia política o vemos un poco historia, nos cuentan acerca de el reino, la toma de la Bastilla, la revolución. No, esto tiene un engranaje histórico más largo del por qué llegamos a que el pueblo de París, ¿cierto? De Francia, se tome la Bastilla. Y allí, pues, obviamente, este fin de tomarse la Bastilla tiene, digamos que ahí hay dos claves importantes con la Bastilla. La primero es que la Bastilla es una fortificación en París que demuestra el poder de la monarquía, ¿cierto? Entonces, tumbar la Bastilla simbólicamente le demostraba a la monarquía la capacidad real del pueblo para poder, digamos, asumir esa decisión de confrontar a una monarquía. Y la otra es que al ser una fortificación militar, al tomársela, pues lograban conseguir munición, abastecerse militarmente para poder enfrentar a la monarquía, ¿sí? Y esto empieza entonces, yo les decía la clase pasada, ¿no? Este tema en Francia tiene una mezcla también de dichos, de entrecruzadas, ahí de chismes van, qué dijo, qué este no dijo, y aquí juega un rol muy importante los académicos
y los periódicos, ¿no? Entonces empiezan a salir noticias sobre qué dijo y qué no dijo el rey, qué dijo o no, qué no dijo María Antonieta, qué están diciendo los aristócratas, los señores feudales, y empiezan a correr rumores sobre que cada vez más se van a eliminar entonces libertades hacia la gente. Y entonces empieza a haber unas revueltas en el campo, ¿cierto? Para tomarse la propiedad de los señores feudales. Recuerda, yo les comenté hace como 3 clases que en estas monarquías existía un sistema feudal, en donde en la cima estaba el rey y debajo el clero, estaban entonces los nobles, y muy, muy debajo empezaban a concentrarse entonces los artesanos, comerciantes, y mucho más abajo entonces las personas del campo. Entonces, los siervos en el sistema feudal. Entonces, estas pequeñas revueltas que por separado eran pequeñas, pero al ver todo el mapa, pues era, digamos, una revuelta nacional. Buenas noches, Carlos. Y esto entonces tomaba, en gran medida, entonces empezó a haber una sensación, ¿cierto?, de miedo. Empezó a haber una sensación de que estaba ocurriendo algo mal dentro del sistema de la monarquía. Y aquí entonces la Asamblea Nacional, ¿cierto?, presenta entonces la decisión, y es lo que llaman ellos los decretos de agosto, de eliminar, de abolir el feudalismo, ¿sí? Esto es por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y lo interesante de esta visión, ¿cierto? Es que aquí empieza a verse entonces cómo esto que está yendo una asamblea constituida por los 3 estados, ¿cierto? Que se supone entonces es la representación de la soberanía del pueblo, cómo esto iba a ser reconocido o no por el rey. Eh, y ahora viene el hito interesante. Es en el 89, en 1789, que reconoce, ¿sí? Y se expide por esta asamblea la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es en este momento histórico donde esta asamblea emite este documento, cuerpo histórico, que es básicamente la guía en la que nacen, digamos, a nivel internacional, la visión de unos derechos del hombre y del ciudadano. Es los primeros acercamientos de tener una carta de derechos humanos, ¿cierto? Digamos que lo que representa históricamente este documento es un avance histórico en reconocer derechos, ¿cierto? Que para el momento no existían. Ahora, en nuestros saberes, si usted hoy lee la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues ya hemos avanzado mucho más en reconocimientos de derechos, ¿cierto? E incluso, lo veremos también ahorita con las constituciones, esta carta para el hombre, pues no incluía a las mujeres, no incluía a los menores de 21 años, no incluía a los hombres pobres que no tenían propiedad. Es decir, era una carta, ¿cierto?, hecha para muy pocos. Pero aún así fue esa primera arista, ¿cierto?, de tener un compilado del derecho objetivo, ¿cierto? De lo que eran finalmente un acercamiento a derechos humanos. Entonces, se decreta esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero cuando lees esta carta, ¿cierto? Hay una posición entre traer, digamos, se posiciona una visión del derecho natural, ¿cierto? A un derecho objetivo. Y aquí hay una discusión interesante con el constitucionalismo, y es que cuando hablábamos del ius naturalismo, cuando lo veíamos al principio, una visión muy moralista de la Iglesia Católica, y es que esta Revolución Francesa choca mucho con la Iglesia Católica, lo veremos más adelante, ¿cierto? Pero es muy interesante porque como aquí se traslapa entonces el ius naturalismo a no un derecho moral de una concepción cristiana, sino al derecho natural un poco más laico, ¿sí? Sin un Dios, sin una visión, ¿sí? Claramente reconociendo a Francia como un estado laico, un estado monoteísta que cree en un Dios, ¿cierto? Pero con la visión clara de que la separación del Estado, esto le va a costar a los franceses una división interna entre quienes querían mantener ese lazo Estado-Iglesia y quienes no querían mantener ese estado, esa relación Iglesia-Estado, ¿no? Entonces, aquí empieza a tenerse estas aristas, ¿no? Y ahora entonces un rey
diezmado, pero que aún tiene esa visión de ser un rey absolutista, que aún tiene las herramientas digamos, de la coerción a través de las Fuerzas Armadas, y este rey se niega a firmar los decretos de agosto, ¿cierto? ¿Qué hacen esos decretos de agosto? Pues eliminan muchísimas de la estructura feudal, ¿cierto? Y se niega, por ende, también a reconocer la Declaración de los Derechos del Hombre. Y aquí empieza una discusión porque el rey, yo les había comentado en la clase pasada, que la Asamblea de los Estados Generales, que eran dos estados, si se acuerdan cuáles eran los dos estados, el estado del clero y el estado de la nobleza, eh, dentro de esos estados había un derecho de veto absoluto del rey. Es decir, si estos estados eh, promulgaban algún concepto, alguna orientación al rey, el rey podía vetarlos, ¿sí? De forma absoluta. Ahora, esta nueva asamblea entra en esta primera discordia con el rey porque no quiere que el rey utilice ese veto absoluto y quiere que por ende el rey reconozca de forma automática lo que emita la asamblea. Esta es la Asamblea Nacional, yo les traigo una fotico, ¿cierto? De cómo se conformaba. Interesante para que ustedes sepan que esta asamblea sesionaba en Versalles, ¿no? Esta tenía su representación en Versalles, porque esta asamblea debería funcionar con el rey, no podía estar lejos del rey. Esta asamblea funcionaba en Versalles. Bueno, ahí yo no sé francés, ¿no? Pero más abajo, si no estoy mal, mencionan que Versalles del 4 al 5 de octubre de 1789. Entonces, esta asamblea es una pintura de la época. Lo que busca reflejar es cómo funcionaban estas asambleas representativas y que funcionaban en Versalles con la representación del rey al lado, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa empieza con una asamblea que quiere imponer unos derechos, ¿cierto? Eh, y eliminar unas estructuras y un rey que cada vez más menciona su derecho al veto. En esta negociación entre la asamblea y el rey se diseña una especie de veto suspensivo. Un poco para, digamos, para explicación, esto lo que buscaba era que el rey de forma provisional podía no aceptar algunas de las decisiones de la asamblea y que cada par de meses o cada 4 años se podían revisar, ¿sí? La idea era acercar al rey a un punto medio en el que reconociera, ¿cierto?, algunas cosas que se estaban metiendo por la asamblea y digamos, un sentimiento de los franceses de buscar un estilo de monarquía constitucional, ¿sí? Cómo poder tener una especie de monarquía, pero que fuera avalada por la Constitución. Y esto entonces implicaba el poder pensarse la figura del rey con el pueblo, muy retador en el momento, ¿no? Entonces, la asamblea envía a su presidente, que es el señor Jean-Joseph Monnier, para rogar al rey que acepte los documentos y suministre alimentos a París. Recuerden que un punto clave de esta revolución, pues es básicamente el hambre que está ocurriendo en París, ¿cierto? O en Francia en general, por la escasez de alimentos, el alza del desempleo, los altos impuestos que tiene que pagar la gente a la corona para poder digamos, pagar la deuda tan alta que tenía Francia por haberse involucrado en varias guerras. Es allí un poco lo que querían, digamos que resaltaba el pueblo es, al final tenemos hambre, hay que solucionar ese tema de los alimentos, ¿cierto? Versus a un palacio de Versalles lleno de comida. Es decir, todo lo que se producía iba a terminar a Versalles. Eh, y ahorita lo veremos un poco más adelante con todo el tema de la salida del rey, eh, porque ahí lo llamaban el primer panadero del rey, el primer panadero del reinado. Interesante, un rey bajado a burla, ¿cierto? Convertido en el primer panadero del reinado. Entonces, aquí hay toda una discusión de la asamblea, ¿cierto? Para posicionar entonces la figura del veto suspensivo, ¿cierto? Que el rey acepte por lo menos parcialmente alguno de estos decretos de agosto y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Este rey, Luis XVI, guarda silencio, pero su reacción sigue siendo una reacción militar y convoca un regimiento real en Versalles para reforzar la defensa de Palacio. Ahora,
claramente esto fue una ofrenda a la asamblea, que dentro de su grueso estaban, pues digamos, el tercer estado, que era lo que ellos llamaban los plebeyos, ¿no? Y lo que dicen los historiadores es que efectivamente cada vez al palacio siempre se convocaban regimientos, ¿cierto? Para proteger a palacio. Cada vez que había un cambio de regimiento, el rey ofrecía un banquete a este regimiento. Y esta no fue la excepción. El rey también a este regimiento ofreció un banquete en Palacio de Versalles, con toda la ostentosidad que la gente pudo haberse imaginado, que esto generó, ¿cierto? Cada vez la ira de las personas que estaban sufriendo de hambre. Y acá se dice que fue donde salió la famosa frase de María Antonieta, ¿se acuerdan? Que la gente no tiene pan para comer. ¿Y es que respondió María Antonieta? Pues que coman Que coman pasteles. pasteles. Exacto. Entonces, ahí es donde se dice que nace la famosa frase de María Antonieta de y que coman pasteles. Ahora, como lo discutimos la clase pasada, esto fue dicho, pero no existe reporte histórico que ella hubiera dicho. Es lo que les decía, es la forma en la que se prendía la chispa, se ahondaba más a ese fuego de revolución y digamos que en el caso de Francia se extendió por mucho tiempo, ¿cierto? Esa idea de cómo poder tener una estructura de Estado a partir de lo que fue también la ilustración francesa, ¿no? Que ya vimos estos ilustres pensadores de la Francia de la ilustración, ¿no? Entonces se llevó a cabo, ahora, interesante, ¿no? Porque el rol que juegan las mujeres en la Revolución Francesa es clave, siendo que luego el derecho al voto de la mujer en Francia evoluciona muchísimo tiempo después, no es inmediato, pero el rol de las mujeres tanto del lado de María Antonieta como de las mujeres alrededor de la revolución, es supremamente interesante. Entonces, con este banquete, ¿cierto? Las mujeres en París, sobre todo del mercado, se aglutinan alrededor para ir a Versalles, ¿cierto? A manifestar su descontento por lo que está pasando. Tienen hambre, hay que solucionar el tema del hambre. Y el único que tiene comida en este momento es el Palacio de Versalles, el rey, y está dando un banquete, ¿no? Entonces, se lleva a cabo la marcha la famosa marcha de las mujeres a Versalles o la marcha de octubre. Mire, el tiempo es muy corto, ¿no? Los decretos son en agosto y la declaración en agosto, y tenemos que esta marcha ocurre más o menos en octubre. Es decir, hay muy poco tiempo de diferencia entre un momento y otro. Y también interesante porque aún con estos tiempos, 2, 3 meses, la sensación de revolución y de cambio permanece, ¿no? Entonces, ocurre lo que se llama la Marcha de Octubre, donde estas mujeres marchan desde París hasta Versalles, dicen los historiadores, 6 horas caminando bajo la lluvia, ¿sí? Y aquí es muy interesante porque esta situación un poco de orden público en París hace que las mujeres intenten tomarse el ayuntamiento. La idea de tomarse el ayuntamiento en París es poderse abastecer de armas, cuchillos, antorchas, cualquier tipo de arma era importante, ¿cierto? Y había que ir al Palacio de Versalles. Allí, perdón, al ayuntamiento. El ayuntamiento era protegido por la Guardia Nacional, lo que nosotros entenderíamos como una policía, ¿no? Era la Guardia Nacional, que era una especie de ejército eh, que custodiaba entonces París. Y acá esta Guardia Nacional, cuando, digamos, las mujeres deciden no tomarse el ayuntamiento del todo, porque sí logran entrar y sí logran saquear, pero no logran destruir, deciden irse hacia Versalles. La Guardia Nacional es dirigida por un señor, ¿cierto?, que se llama Lafayette. Lafayette, eh, sus hombres le dan dos opciones, no, sus hombres le dan una sola opción. Ellos deciden, ¿cierto?, ir a Versalles porque su lealtad está con el rey. Lafayette tiene ahí una discusión interna ir, ¿cierto?, con sus hombres a Versalles y abandonar París y dejar a París, digamos, sin defensa, pero la otra es presentar un ejército ante el rey
con la situación que está ocurriendo. Es decir, podía esto generar un poco más de confusión a la situación ya un poco compleja. El tema es que al final sus soldados de la Guardia Nacional deciden ir a Versalles con o sin su autorización. Entonces, ante esta situación, lo que decide Lafayette es, bueno, yo lo voy a liderar, ¿cierto? Las mujeres llegan a Versalles y como yo les contaba, la Asamblea Nacional funcionaba en Versalles. No, eso no funcionaba, no es como nuestra visión de que el palacio donde está el rey o la casa de la moneda o no, la casa de Miraflores, el palacio del niño, no, no. Esto, donde está el presidente y aparte una asamblea, un congreso, no, allá estaba la asamblea en Versalles con el rey, ¿cierto? Entonces, allí la asamblea intenta mediar con estas mujeres y se deciden que 6 mujeres iban a ser las delegadas para hablar con el rey. Se elige, aquí yo traigo a colación, nuevamente es una mujer, interesante, se elige a esta chica Chabrit, una muchacha de 17 años, elegida por su manera educada de hablar y su aspecto virtuoso, ¿cierto? ¿Por qué traigo a colación esto? Finalmente son mujeres quienes están teniendo un papel supremamente relevante ante la situación. Aquí se cuenta que estas mujeres logran una discusión amable con el rey y logran un acuerdo, ¿cierto? Em, y en este momento, cuando ya ha terminado esta discusión con las mujeres, ojo, no todas las mujeres, no todo el grupo de personas que fue a Versalles está conforme, ¿no? A pesar de que hay 6 delegadas que hablaron con el rey, sigue la sensación el espíritu de revolución aún sigue pendiente. Entonces, llega el ejército de la Guardia Nacional, ¿cierto? Y con esta sensación medio extraña que tiene a un ejército entrando al Palacio de Versalles, eh, cuentan los historiadores que el ejército de la Guardia Nacional era tan grande que para poder entrar a Versalles le tocó en varios grupos y eso tomó mucho tiempo. Entonces, frente a que tenía un ejército entrando a Versalles, tenía una Asamblea Nacional Constituyente ahí en su puerta y tenía una muchedumbre de mujeres armadas, ¿cierto? El rey en ese momento decide firmar los decretos eh, digamos, con la negociación de permanecer en Versalles. Sí, yo los firmo, pero yo permanezco en Versalles. Yo no me voy de Versalles. Y este señor Lafayette también primero entra a la asamblea, pero es algo interesante porque este señor le jura lealtad al rey, ¿sí? Y le pide al rey que ser escoltado a París para brindar protecciones de París. Aquí, ustedes, yo lo he mencionado ya varias veces, saben quién es Cromwell, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan a Cromwell? La Yo verdad, no. no, doctor. Cromwell, el señor que apoyó entonces la República o la primera República Inglesa, que es el señor que hizo el protectorado en Nueva Inglaterra, ¿sí? Este señor, ¿cierto? Pues digamos fue también un militar que generó esta posibilidad de tener una primera república y que los británicos recuerdan como un hombre que dio estabilidad. Pues en este ingreso de Lafayette a Versalles, las mujeres le gritaban, usted no es Cromwell, usted no es Cromwell. Bueno, esto es como, no representa la figura de un protectorado. Es decir, a cambio de un rey no tendremos a Lafayette. ¿Sí? No es Cromwell, usted no representa esa figura. Muy interesante porque esto mezcla un poco lo que ya los franceses estaban viendo de la Revolución Inglesa, ¿no? Em, entonces, Lafayette entra, jura lealtad al rey, ¿cierto? Y pide que él escolta al rey hasta París para brindarle mejor protección, ¿sí? Y ahí ustedes a mano izquierda pueden ver entonces, digamos, cómo fue retratado en su momento lo que llaman entonces las mujeres, la marcha de las mujeres a Versalles o la marcha de octubre. Mira, iban todas armadas, digamos, es un movimiento. Ah, bueno, mira, iba con una eh, de estas cañones, ¿cierto? Porque de verdad se toman el ayuntamiento y se toman la mayoría de las armas que pueden tomarse de este espacio político. Entonces, esto ocurre, ¿cierto? Eh,
Pero al día siguiente, en la mañana, dicen los historiadores, hay un ataque nuevamente a Versalles y este ataque es con el fin de asesinar a María Antonieta. Ahí en este ataque se logran el asesinato de dos guardias, ¿cierto? Y allí Lafayette logra trasladar a la familia real al Palacio de las Tullerías, famoso Palacio de las Tullerías. Este Palacio de las Tullerías queda en París y es muy interesante porque el ingreso, la salida del rey junto con sus hijos y llevado al Palacio de las Tullerías se hace eh, acompañado del ejército y de la muchedumbre. Yo les quiero mostrar, regálenme un momento, espérenme un momento, es que se me perdió, ya les voy a volver a presentar. Ya están viendo, ¿cierto? Sí, doctor, estamos mirando. Entonces, la revolución comienza en el 89, ¿no? Pero en 1791, ¿cierto? Se proclama entonces la primera constitución, ¿cierto? De lo que sería Francia con una monarquía constitucional. Aquí tenemos todavía una monarquía. No sé si alguien me quiera leer el preámbulo de la constitución. ¿Quién quiera leerlo? Preámbulo. La Asamblea Nacional, al querer establecer la Constitución francesa sobre los principios que acaba de reconocer y declarar, suprimir irrevocablemente las instituciones que harían la libertad y la igualdad de los derechos. Ya no hay nobleza ni procerato, pares, ni distinciones hereditarias, ni distinciones de orden de caballería, ni ninguna de las corporaciones o No, gremios, espera, Gustavo. Ni estamentos, ni régimen feudal. ni régimen feudal, ni Ujú. justicias patrimoniales, ni ninguno de los títulos, denominaciones, ni prerrogativas que derivan de ellos, ni ninguna orden de caballería, ni ninguna de las corporaciones o gremios para los que se exigía pruebas de nobleza o que suponían distinciones de nacimientos ni ninguna otra superioridad, tan solo la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ya no existen venalidades ni herencias de un oficio público. Ya no existen en ninguna parte de la nación ni para ningún individuo ningún privilegio, excepción el derecho común de los franceses. Ya no existe cofradías ni gremios de profesionales, de Profesiones. profesiones, artes y oficios. La ley ya no reconoce ni votos religiosos ni compromisos de alguno que fuese contrario a los derechos naturales o a la Constitución. Muy bien, Gustavo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo primero que ustedes ven cuando leen este preámbulo de esta constitución? La primera constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas noches, maestro. Pues lo primero que se ve es que se le quita todos los privilegios a la realeza y a los feudales y a todo el mundo. Todos somos iguales. Muy bien, se acaba el feudal, se acaba los nobles y se acaba el clero, ¿sí? No hay ley que reconozca ni votos religiosos ni compromiso alguno que fuese contrario a los derechos de la Constitución, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra cosa ven interesante de ese texto que para nosotros a estas alturas, pues ya es norma, ¿cierto? Pero ¿qué de interesante hay en este preámbulo? La función pública. Qué interesante. No se hereda, no tiene distinciones de nacimiento ni de ninguna otra superioridad. Son tan solo, mire la frase, lo poderoso de esta frase, son tan solo la de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Qué interesante, ¿no? Sobre todo en estos países
latinos en los que siempre hemos discutido que los funcionarios son para servirle a la función pública, a todos, ¿no? Pues los franceses en esa época ya decían eso, y es que el servicio público, es decir, el Estado, no está para unos pocos, no está para usted, señor noble, no está para usted que el que nació con derecho a heredar eso, está para la función de todos, ¿cierto? Y aquí entonces en este preámbulo empiezan ustedes a tener los primeros elementos del Estado de derecho, ¿cierto? Lo veremos más adelante, porque hablamos de Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado y por qué decimos que es un Estado de Derecho? Pero lo interesante es que aquí empieza a haber esa distinción en que, ojo, se acaba el señor feudal, algo que no hicieron los británicos, ¿no? Los británicos no acabaron con esto. Amir, Buenas noches, docente. Gracias por permitirme la participación. De tal claro, es manera Amir que Alter. podría yo decir que revisando el pretérito perfecto de la Constitución o de las constituciones, Francia de una u otra manera hace una promulgación a la libertad. Es decir, todos somos libres de una manera igualitaria y sin que se hablara de esos términos, entonces hizo la promulgación de un Estado social de derecho, donde ya empezaba a reconocer el derecho a todos y a valorar más a la sociedad, como mi punto de vista. Pues Amir, ellos sí, luego viene lo que llaman ellos las disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución. Y aquí empezamos entonces a hablar de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta Constitución garantiza como derechos naturales y civiles los siguientes. Y si ustedes ven, es una lista larga de derechos. A diferencia de la Carta Magna, que hablaba de privilegios de la nobleza acerca de decidir, por ejemplo, el tema de los impuestos, acerca de, por ejemplo, de la propiedad privada, este empieza a hablar de ciudadanos y empieza a hablar entonces de un grupo de derechos, ¿sí? A los que todos tienen derecho. No sé si alguien me quiera leer para que vayamos leyendo, porque esto es el cuerpo. Luego vamos a ver cómo esto evoluciona a lo que tenemos hoy en día en nuestras constituciones. Pero qué interesante, ¿cierto? Hablar entonces de garantías que da la Constitución, garantías fundamentales. Entonces, esto no es nuevo, esto no salió en las constituciones nuevas de México, de Colombia, de Venezuela, no. Estamos hablando, ¿cierto? De 1791. Entonces, no sé si que alguien me quiera leer este decálogo que no es tan largo, pero es el decálogo importante de derechos fundamentales. ¿Quién los quiere leer? Buenas noches. Dale, Rocío, dale. La Constitución. Es- Compañera Rocío. Sí, dejemos a mirar, Rocío. Listo. Dale, Rocío. Título primero. Disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución. Ujú. La Constitución garantiza como derechos naturales y civiles. Primero, que todos los ciudadanos pueden ser admitidos a los puestos y empleos, sin otra distinción que la de las virtudes y los talentos. Muy bien. Segundo, ¿los leo todos? Adelante, sí. Segundo, que todas las contribuciones sean distribuidas entre todos los ciudadanos de forma igual en proporción a sus facultades. Tercero, que los mismos delitos sean castigados con las mismas penas, sin distinción alguna de las personas. La Constitución garantiza de forma semejante como derechos naturales y civiles. La libertad a todo hombre para ir, permanecer, partir, sin poder ser arrestado ni detenido, si no es según las formas determinadas por la Constitución. La libertad. Entonces, vamos, perdón, Rocío, vamos con primer derecho fundamental entonces garantizado por esta Constitución, la libertad de todo hombre, ¿cierto? Para permanecer, partir sin ser arrestado ni detenido, si no es según las formas determinadas por la Constitución. Eso hoy llamaríamos nosotros ¿cómo? Hablaríamos del debido proceso, ¿no? Dale, Rocío, siguiente. La libertad a todo hombre de hablar, escribir, suprimir y publicar sus pensamientos, sin que sus escritos puedan ser sometidos a censura alguna ni inspección antes de su publicación,
y ejercer el culto religioso al que está vinculado. Muy bien, ¿eso qué es entonces? Miren Libertad que de esto, prensa. eso tiene varias, pero miren qué interesante, esto no lo tenían los británicos, esto es de los franceses y esto es libertad de prensa, de expresión, ¿sí? Y libertad de culto. Muy bien, Rocío, adelante. La libertad a los ciudadanos para que se reúnan pacíficamente y sin armas, de conformidad con las leyes de la policía. Muy bien, eso sería entonces el El derecho de derecho a no asociación, protestar. a la asociación. Ojo porque no es protesta, ¿no? Estamos hablando para que se reúnan pacíficamente y sin armas, al derecho a la asociación. Adelante. Ujú. La libertad de dirigirse a las autoridades constituidas con peticiones firmadas individualmente. Bueno, aquí ya los ingleses ya habían hecho un adelanto. Esto ya es una autoridad de los ingleses que los franceses, digamos, tomaron. Pero miren, nuestro derecho de petición no es nuevo. No nos lo inventamos acá. Adelante, Rocío. El poder legislativo no podrá dictar ley alguna que atente u obstaculice el ejercicio de los derechos naturales y civiles consignados en el presente título y garantizados por la Constitución. Pero, ¿corno es lo que dice? Sí, digamos que la traducción debe ser corono, pero Ok, corono. pero la libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique a los derechos de los demás ni a la seguridad pública. La ley puede establecer penas contra los actos que, al atacar la seguridad pública o los derechos de los demás, fuesen nocivos para la sociedad. Muy bien, le pone límites al poder legislativo, ¿no? Colegas, adicional a Rocío, por favor apaguen los micrófonos, porque escucho como... Dale, Rocío. Bueno, entonces, como mencionaba Rocío, aquí hay una limitación al poder de los jueces, ¿cierto? Y es que no pueden atentar con ninguno de los derechos que está consignados en esta. Es decir, y es muy interesante, ¿no? Y es que aquí luego lo veremos más adelante en algunas constituciones como el imperio de la ley. Los jueces están sujetos solo y exclusivamente al imperio de la ley. Señores jueces, ustedes no pueden salirse de ese marco normativo, ¿cierto? Solo y exclusivamente esto puede tener un análisis más allá si es que una libertad pueda hacerle daño a otra libertad. Pero este es un análisis más acerca de este balance que hay que hacer entre las libertades. Pero aquí usted, señor juez, usted está bajo el imperio de la ley, no más. ¿Listo? Dale, Rocío, siguiente. La Constitución garantiza la inviolabilidad de las propiedades o la justa y previa indemnización de las que por necesidad pública legalmente constituida se exija el sacrificio. Entonces, este coco que tenemos acá de la expropiación, que esta es la figura jurídica más es moderna, es la figura jurídica moderna, esto es la famosa expropiación, ¿cierto? Y es como hay una necesidad pública de esta propiedad, pues yo lo indemnizo, pero se la quito porque la necesito. Esta es la expropiación. Es el coco, porque en algunas dictaduras se ha usado esta, o en algunos gobiernos se ha usado esta figura para suponer alguna forma diferente del uso, pero la expropiación no es una figura necesariamente mala. Está prevista en nuestros sistemas con el fin de dar prioridad a lo público. Este, señores, es el derecho, el Estado de Derecho, ¿cierto? Es todos nosotros, ¿cierto? Estamos a servicio de lo público. Siga, Rocío. Siguiente. Doctor, ¿y ahí también nació la propiedad privada? ¿O ya Ya la teníamos? propiedad, Gustavo, ya la propiedad privada ya la habían diseñado los ingleses y los estadounidenses, ¿cierto? Esto ya los ingleses habían hablado, usted, señor Rey, no es propietario, somos nosotros. Y luego los estadounidenses también la terminaron de ratificar. Lo que hicieron los franceses fue pensarse el Estado de Derecho, es decir, ok, estamos claros todos que hay que garantizar la propiedad privada, ¿listo? Pero los franceses dijeron, ojo, pero el Estado está por encima de eso, y el Estado de Derecho debe prevalecer, y se le da esa connotación a la propiedad desde una visión pública. Los colombianos cambiamos esa figura y ya no hablamos de Estados de Derecho, sino hablamos de Estado Social de Derecho, pero eso tiene otra connotación. Entonces,
Claro, Gustavo, los ingleses y los norteamericanos ya habían hablado de propiedad privada. Los franceses lo que hicieron fue decir, ok, reconocemos claramente el derecho a la propiedad privada, pero aquí hay que reconocer que el Estado tiene este otro poder y es que en caso de una necesidad pública usted lo debe entregar. Yo se lo puedo quitar y lo indemnizo, ¿sí? Por eso hablan de previa indemnización. ¿Claro, Gustavo? Creo que sí. Sí, doctor. Sí, Listo. doctor, gracias. Dale, Rocío, siguiente. Los bienes destinados a los gastos del culto y a todos los servicios de utilidad pública pertenecen a la nación y estarán siempre a su disposición. Interesante, ¿no? Ya empezamos a tocar los bienes del oculto, de la iglesia. Claramente aquí hay una relación muy fuerte entre el Estado y la iglesia, ¿no? Pero como esto ya no es tuyo, sino es de la nación. Esto va a tener unas connotaciones más adelante. Rocío, siguiente. La Constitución garantiza las alienaciones que han sido hechas o las que se lleven a cabo según las formas establecidas por la ley. Ok, entonces debe garantizar, ¿cierto? Esos derechos ya reconocidos, que es lo que llamamos nosotros que estos derechos reconocidos no pueden ser quitados. Pero esto entonces la Constitución los garantiza, ¿cierto? Pero tiene que estar conformes a esta ley. ¿Listo? Adelante, Rocío. Los ciudadanos tienen el derecho de elegir o escoger a los ministros de sus cultos. Qué interesante, ¿no? Nuevamente la iglesia. Aquí hay que poner en el escenario público la iglesia. Dale, Rocío. Se creará y organizará un establecimiento general de ayudas públicas con el fin de educar a los niños abandonados, socorrer a los padres enfermos y A los suministrar pobres trabajo enfermos. A los pobres a los enfermos. pobres enfermos y suministrar trabajo a los pobres válidos que no hayan podido conseguirlo. Muy interesante. Empieza a ver entonces unas figuras relacionadas a cómo podemos, ¿sí? Empezar a agarrar parte de esta sociedad que está excluida y cómo empezamos a través de la educación a incluirlos en el Estado, ¿sí? Dale, Rocío. Se creará y organizará una instrucción pública común para todos los ciudadanos, gratuita en la parte de la enseñanza, indispensable para todos los hombres y cuyos establecimientos serán gradualmente distribuidos por todo el reino. ¿Eso qué es? ¿Qué sería eso? ¿Qué entienden que sería ese derecho? La gratuidad de la educación. Muy Las bien, el universidades derecho. públicas. Muy bien. Y más allá de la universidad, porque ellos no lo entienden así en este momento, ¿no? Se habla del derecho a la educación. No lo dicen nuevamente. Yo les digo el derecho que ha evolucionado, pero esto es lo que ellos se pensaban en ese momento. Oiga, vamos a organizar, vamos a crear entonces, ¿cierto? Una enseñanza gratuita indispensable para todos. Es decir, lo mínimo. Esto es lo mínimo que todos deben saber, ¿cierto? Y ahí entonces nace esa visión de la educación mínima que tienen que tener todos los ciudadanos franceses. Aquí no hay más. Si usted quiere ya ser médico, doctor, abogado, ingeniero, pues usted va y lo paga en este momento histórico, ¿no? Pero esto mínimo de educación la debemos tener todas y todos. ¿Listo? Rocío. Se establecerán fiestas nacionales con el fin de conservar el recuerdo de la Revolución Francesa, mantener la fraternidad entre los ciudadanos y vincularlos con la Constitución, la patria y las leyes, supongo. Sí, muy bien. Y luego se hará un código de leyes civiles comunes para todo el reino. Interesante, ¿no? Porque ¿quién es el padre del Código Civil? O bueno, ¿quién da bases al Código Civil del señor Andrés Bello Chileno? Esto es de derecho civil. ¿Ya vieron derecho civil 1? Ok. Nuestro Código Civil, ¿cierto? En nuestra región es netamente traído por un señor en Chile, ¿cierto? Y este señor en Chile se copia de un señor en Francia muy famoso, señor chiquito que anda a caballo. Vamos, sin miedo a equivocarse. Napoleón. Muy bien, Gustavo. Napoleón Bonaparte crea esas primeras ideas, las codifica, las escribe, ¿cierto? Sobre el Código Civil común de todos los ciudadanos.
que luego lo recogemos aquí en América a través de un proceso en Chile, que yo pues no les voy a contar porque se supone que lo vieron en Derecho Civil 1, ¿sí? Y ahí es donde ya también los franceses nos regalan entonces también leyes civiles comunes que hoy tenemos también en nuestras constituciones. Yo soy un, un entendido de que nuestro Código Civil ya es muy viejito, ya el Estado colombiano debería apostarle a modificar su constitución, porque aunque hay cosas que todavía permanecen, ya hay que agregarles un poco más acerca de la realidad social de nuestro país. Listo. ¿Quién establece las fiestas? No, este tema luego se establecen fiestas nacionales con el fin de conservar los recuerdos, se baja entonces al Ejecutivo. Y aquí entonces vamos a la otra parte. La división política de Francia en ese momento es una monarquía constitucional, ¿no? ¿Cómo está constituido la división del reino? Porque en este momento no es una república, es una monarquía, ¿no? Entonces, bueno, esta parte no la vamos a pasar y vienen los poderes públicos. ¿Cómo se va a organizar en términos políticos Francia, ¿cierto? Para funcionar después de haberle quitado unos poderes al rey. Entonces, ¿quién quiere leerse el título tercero de los poderes públicos? Título tercero. De los Hágale, poderes Carlos. públicos. Artículo primero. La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece a la nación. Ninguna sección del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Segundo. Listo. Perdón, Carlos, ¿quién me dice por qué es indivisible, por qué es inalienable y por qué es imprescriptible? Vamos que tenemos tiempo para eso. ¿Por qué los franceses se pensaron que la soberanía que pertenece a la nación, ¿cierto? No a un rey, no a una persona, ¿cierto? Es indivisible, inalienable e imprescriptible? Doctor, ¿será como custodiando su territorio y salvaguardando sus leyes? Sí, digamos que esa es como la idea, pero ¿por qué dicen la soberanía? Que le pertenece a la nación, ¿sí? Que es del pueblo, no de un individuo alguno, ¿cierto? Que se pueda, porque ellos dicen, esta soberanía, esta así, pequeñita, frágil, es indivisible, es inalienable es imprescriptible, porque esos tres elementos esenciales de la soberanía. Porque es que ellos venían de una monarquía absoluta donde el rey lo era todo. Sí. Entonces, ahorita ellos dicen, no, es el mismo pueblo y para el pueblo, por decirlo así. Sí. Pero ¿por qué esas tres figuras? Pues quiere decir, doctor, que pues indivisible, pues que el territorio no se podrá dividir, será uno solo Ojo, para todos. no están hablando, perdón, José, lamento interrumpirlo. No están hablando del territorio, están hablando de la soberanía. Amir, adelante. Docente, primero que la soberanía no se puede dividir, tiene que ser una sola, es decir, el pueblo soberano. Segundo, no se puede enajenar, por eso es inalienable. Y la última es ¿cuál? Imprescriptible. Que no prescribe, o sea, es perpetuo, como quien dice. Muy Entonces, para bien, Amir. poder dar la connotación de Estado soberano. Muy bien. Julieta. Gracias, Amir. Profesor, buenas noches. Pienso que podría ser imprescriptible porque de pronto el poder del Estado no podía perderse durante el tiempo, o sea, siempre iba a ser lo mismo, no iba a cambiar allí, no iba a cambiar en esa parte. Inalienable porque puede ser que el poder del Estado no puede ser cedido o transferido a otra entidad, era un poder que era únicamente del Estado. Y era posiblemente, ¿qué le digo yo? Indivisible porque el poder del Estado no podía ser dividido entre diferentes partes o entidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Amir y Julieta. Y ustedes saben qué es soberanía, porque los estoy escuchando y yo les dije en la primera clase, cuando yo les hable en chino, pregúntenme. ¿Saben qué es soberanía? Porque algunos me hablaron de territorio, otros me hablaron de personas, ¿qué es soberanía?
Es Entonces, el poder que tiene el Estado, ¿no, doctor? muy bien, José, es la autoridad, Poder, es la la autoridad. autoridad, La ¿cierto? autoridad suprema. La autoridad, soberanía es igual a autoridad, ¿cierto? ¿Quién es la autoridad del pueblo? En este caso, si uno va a nuestros estados, pues es la gente, ¿cierto? Es la gente quien tiene la autoridad. En una monarquía absoluta, la soberanía la tiene el rey, el soberano, le decía, ¿cierto? Esa es la autoridad. En este caso, se habla de que la soberanía, la autoridad suprema la tiene la nación. Y es indivisible porque no podemos dividir esa autoridad. No puede ser que un poquito la tiene el rey y otro poquito la tiene la gente. No, aquí uno solo tiene, no se puede dividir. Y es inalienable porque lo inalienable hace referencia a que no se puede vender o ceder, no se puede entregar a nadie más esta autoridad, ¿cierto? Solamente le va a responder a la nación, pero no se le puede entregar. Que mañana llegan entonces los españoles, entonces le vendemos aquí. No, es inalienable. Muy bien, Amir creo que fue el que lo mencionó, no se puede enajenar, no se puede vender ni ceder a nadie. Y es imprescriptible, y creo que fue Julieta la que lo mencionó, o creo que fue Amir, no recuerdo, es perpetuo, no tiene fecha de vencimiento, no prescribe, no se acaba en ningún momento, es para siempre, por lo menos en los términos de esta constitución, ¿cierto? Entonces, ellos en este momento se habla de que la soberanía es indivisible, inalienable, imprescriptible, pertenece a la nación. ¿Listo? Gustavo. 2. Carlos, perdón. La nación, de la que emanan todos los poderes, tan solo puede ejercerlos por delegación. La Constitución francesa es representativa. Los representantes son el cuerpo legislativo y el rey. Muy bien, entonces aquí ya estamos hablando primero de la participación representativa, que es la de delegar, ¿cierto? Y segundo, estamos reconociendo que hay una asamblea legislativa, ya que se acabó la constitución, la asamblea constituyente, aquí ya no hay asamblea constituyente porque hay una constitución. Se constituyó una asamblea legislativa y se reconoce entonces un rey, por eso estamos hablando de una monarquía constitucional. Adelante, Carlos. El poder legislativo está delegado en una Asamblea Nacional compuesta por representantes temporales, libremente elegidos por el pueblo para ser ejercidos por ella con la sanción del rey, tal como será determinado más adelante. Perfecto. Carlos, siguiente. El gobierno es monárquico. El poder ejecutivo es delegado al rey para ser ejercido bajo su autoridad por ministros y otros agentes responsables de la forma que se determinará más adelante. Es decir, están ustedes frente a una monarquía constitucional, señores. Es decir, no estamos ante una monarquía parlamentaria. Ya lo vimos cómo los británicos se organizaron alrededor de un parlamento que es autoridad ejecutiva y autoridad legislativa, que designa a unos ministros, pero que tiene la figura de un rey, porque reconocen la monarquía, pero con una figura más de nación, de unificar. Usted, señor rey, usted simplemente unifica la nación. Usted es el jefe, ¿cierto? Usted es el jefe de Estado. Usted nos representa como británicos afuera. Pero el poder aquí, el jefe de gobierno, el jefe legislativo, soy yo, el parlamento. Los franceses en este momento histórico, porque tienen muchos, se piensan en una monarquía constitucional, que aún existen, todavía hay monarquías constitucionales. Y esta monarquía es decirle, señor rey, usted es un delegado. Usted acá es que a usted se le ha entregado el poder para que lo ejerza, ¿no? Y veremos ahora cómo esto se ve. Julieta. Profesor, muchas gracias. Pienso que allí es cierto que es un texto que ya viene, quién sabe cuánto tiempo, pero ahí de pronto les hubiese faltado nombrar que sería también un estado donde habla inalienable, indivisible, imprescriptible, sería también independiente, porque si hablamos de independiente allí sería que el estado sería soberano y que no está subordinado de pronto a ningún otro poder externo. ¿Sí? Porque al hablar de soberanía, pues ellos tienen el control de todo, ya no tiene que ver nadie fuera del Estado con lo que ellos tomen allí decisiones. Muchas gracias. Gracias, Julieta.
Carlos, ¿quieres el último, que es el más corto? El Poder Judicial está delegado en jueces elegidos en su momento por el pueblo. Es decir, señor juez, usted ya no es elegido por el rey, usted es elegido por el pueblo. ¿Listo? Entonces tenemos la Asamblea Nacional Legislativa que tiene allí cómo funciona, cómo está conformado, Interesante, no nos vamos a detener acá porque es la idea de un congreso o una asamblea legislativa. Quiero detenerme acá, la monarquía, ¿sí? Entonces, sección primera de la monarquía y el rey. Y es interesante porque acá habla de que la monarquía es indivisible. Igual, aquí reconocen que hay un rey. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay un rey. Y delegada hereditariamente a la raza regente. Muy bien, ellos reconocen que la monarquía va a seguir siendo hereditaria. Eso no funciona en todas partes. Hay monarquías constitucionales que el rey es elegido a través de la asamblea. Qué interesante, un rey con poder, pero que no es heredado, ¿no? Y aquí entonces hablan de que el rey debe ser de varón a varón. Aquí excluyen a las mujeres, no pueden ser reinas. En Francia no puede haber una reina. Diferente a los ingleses que sí tuvieron varias reinas francesas, inglesas, acá no. No se reconoce no se reconoce que ninguna mujer puede ser reina. Ahora, la persona del rey es inviolable y sagrada. Aquí siguen reconociendo esta figura, pero miren lo interesante de esta constitución. Su único título, porque recuerden que los reyes tenían títulos dependiendo de su poderío. ¿Cómo se llamaba el rey Luis XIV? ¿Ustedes se acuerdan? Que era el rey de los soles, el rey, ¿cierto? Absoluto de Francia y Navarra. El rey absoluto de Francia y Navarra. Esto le daba, ojo, de Francia, de todo el estado. Mientras que aquí están diciendo que usted, señor rey, es el rey de los franceses. Es decir, usted. Miren cómo ellos, incluso en el lenguaje, le dicen, usted, señor, no es rey de Francia, usted es rey nuestro. Es decir, usted es de propiedad nuestra. Usted es un funcionario público. Usted es de los franceses. No es rey de Francia, rey de los franceses. Por lo tanto, nosotros somos su jefe. Aquí le cambian el título al rey, ¿cierto? Para convertirlo en un funcionario público. No hay en Francia autoridad superior a la de la ley. Ojo, la imperio de la ley, la ley está por encima. El rey tan solo reinará por ella y tan solo en nombre de la ley puede exigir obediencia. Interesante cómo una monarquía constitucional funciona a través de un rey que obedece a la ley. ¿Sí? El rey a su llegada al trono, bueno, aquí empiezan a hablar un poco del juramento, de cuando abdica. Estos son más como prerrogativas para obligar al rey, ¿cierto? A que reconozca el poderío que tiene entonces la Asamblea Legislativa. Y aquí otras, digamos, como adendas sobre el rey, sobre la regencia, si es menor de edad, la familia del rey, los ministros, ¿cierto? El ejercicio del poder legislativo. Hay, digamos, ahí el ejercicio del poder ejecutivo, cómo el rey debe promulgar y ejercer su administración. Muy interesante. Esta es un poco la visión que tenían los franceses sobre lo que era el Estado, la división dura y pura, ¿cierto? De la figura entonces de una monarquía constitucional, ¿sí? César, soberanía es igual a poderío y dominio sobre el pueblo y la nación. Soberanía es igual a la autoridad. ¿Listo? Entonces, aquí es muy interesante porque tenemos un rey, ¿cierto? Que reconoce entonces todo lo que tiene que ver con los decretos, que acaban el feudalismo, se reconocen los derechos humanos, ¿cierto? Y aquí hay una foto muy, muy famosa del rey saliendo de Versalles y el rey dice, amigos míos, iré a París con mi mujer y mis hijos. Es al amor de mis buenos y fieles súbditos donde confío todo lo que me es más preciado. Es interesante, un rey que se niega a ir a París, un rey que se encierra en Versalles, un rey que no reconoce la discusión con su pueblo, cuando se ve en medio de una situación tan grave como posible asesinato, dice, oiga, yo voy a ir a París porque quiero estar con ustedes. Muy tarde, amigo. Ya hay una revolución hecha. Y las personas en esta caravana que yo les digo que hay, que se moviliza esta caravana
desde Versalles hasta París, en la que va el rey adelante, custodiado por la Guardia Nacional y la muchedumbre. La gente le grita al panadero, a la mujer del panadero y al muchacho panadero a París, haciendo referencia. ¿Quién es el panadero? El rey. ¿Quién es la mujer del panadero? La reina María Antonieta. Y al muchacho del panadero de París es el delfín, el hijo del rey. Esto lleva entonces, esto sufre unas aristas interesantes porque el rey es llevado a París, declara esta nueva constitución de una monarquía constitucional, eh, pero hay unas divisiones políticas al interior de Francia. Aquí pasa un montón de cosas alrededor de lo que es la época del terror con la guillotina, ¿sí? Ahí está el famoso Robespierre, que es uno de los grandes revolucionarios y escritores de esta época, ¿no? Pero hay hechos interesantes como por ejemplo de que el rey intenta huir del Palacio de Tullerías y salir de París. Cuando el rey intenta huir de Francia, esto rompe totalmente la idea de una monarquía parlamentaria. El rey abdica, el rey abandona, intenta abandonar Francia y esto rompe con la visión entonces de lo que es una monarquía constitucional y los franceses entonces deciden constituir, ¿sí? Ya con el rey en París, intentando huir de Francia, eh, constituir una república, que es lo que llamaríamos nosotros la primera república francesa, y esta primera república francesa, ¿sí? Constituye, ahí ellos tienen varios estados, ¿cierto? En varios momentos, y se crea la primera constitución del año 1. Yo quería traer a colación eso hoy, con eso terminamos la Revolución Francesa, porque hemos visto al detalle la constitución de la monarquía, ¿no? Ahora les quiero mostrar la constitución de la Primera República Francesa para que vean ustedes cómo cambia la visión de los franceses con el rey en París intentando huir de Francia. Regálenme un momento. Y les quiero mostrar el documento. Entonces, esta es la Constitución francesa de 1793. ¿Cuántos años de diferencia? 2 escasos años. Es decir, durante 2 años tuvieron al rey, ¿cierto? Tuvieron al rey en París custodiado con una monarquía, que era un rey que intentaba no reconocer, manteniendo la presión, e incluso hubo muchas confrontaciones de la Guardia Nacional con los revolucionarios. Entonces, la Constitución de Francia empieza por la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, su carta de inicio, ¿cierto? Tiene que ver con la declaración. Ahí la instituyen como un documento oficial de su Constitución. Es decir, que estos derechos fundamentales son reconocidos dentro de la Constitución, ¿cierto? Y empiezan a hablar entonces que el fin de la sociedad es la felicidad común, ¿sí? Y aquí, igual que los estadounidenses, ¿se acuerdan que los estadounidenses también en su constitución hablaban de la felicidad, ¿no? Y el gobierno se instituye para garantizar al hombre el goce de sus derechos. Aquí hablan de libertades. Estos derechos son la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad, ¿no? Todos los hombres son iguales ante la ley, la libertad de expresión, la solemnidad de la voluntad general. Es decir, el decálogo de derechos que reconoce la declaración se la incluyen a esta constitución, ¿sí? Yo les invito a que se lean entonces la Declaración del Hombre. Pero vamos a ir entonces a esta acta constitucional de la Primera República Francesa, que es una e indivisible, ¿sí? Igualmente, ¿no? La distribución del pueblo, cuántas asambleas hay, el estado de los ciudadanos, quién es hombre francés. Mire, todo hombre nacido y domiciliado en Francia de 21 años cumplidos es un ciudadano francés. Es decir, quien sea menor de 21 años, mujer, no va a ser un hombre libre en Francia, ¿no? Luego hay otros, todo hombre extranjero de 21 años que haya sido domiciliado, pero la prerrogativa importante es que todo hombre nacido y domiciliado en Francia, que sea mayor de 21 años. Ahora, nuestros estados han evolucionado. ¿Quién es un ciudadano hoy en día en nuestros estados, mexicano, colombiano, ¿sí? Estamos hablando de que toda persona. Ya no hablamos que todo hombre nacido, no, toda persona. Una niña de 5 años en Colombia es una ciudadana. Ahora, que esta persona pueda ejercer derechos ciudadanos, no.
Ahí cambia la condición, ¿cierto? Porque ciudadano pleno de derechos y de goces, solamente quienes hayan cumplido la mayoría de 18 años, ¿cierto? Ahí cambia. Porque claramente una niña de 5 años no podría ejercer, por ejemplo, el derecho al voto. Luego viene de la soberanía del pueblo. El pueblo soberano es la universalidad de los ciudadanos franceses. Reconoce entonces que la soberanía ya no es la nación, no es esta visión de la nación, no, es todos los ciudadanos franceses son el pueblo soberano. Ustedes, señores, entonces, son la autoridad. Que estos nombran directamente a sus diputados. Esta es la representación, es la posibilidad de ejercer el gobierno, la autoridad a través de sus delegados. Y hablan unos delegados electorales de las elecciones administrativas, y aquí se crean entonces un poco como los consejos electorales, ¿no? Hay unas asambleas primarias, hay una representación. La representación nacional es la población, es la única base de la representación. Y quiero ir entonces a los cuerpos, a la división de poderes. Nuevamente hay un cuerpo legislativo, que es uno indivisible y permanente, que tiene unas sesiones durante el año, se reúne los 1 de julio, que es una asamblea nacional, no puede constituirse si no ocurre por lo menos la mitad de los diputados, es decir, hay una mayoría más uno para que pueda funcionar, los diputados no pueden ser vigilados, acusados ni juzgados. ¿Esto qué es? Esto es la inmunidad parlamentaria. Ningún diputado, ¿cierto?, de este cuerpo legislativo pueden ser vigilados, acusados ni juzgados en ningún tiempo por las opiniones que emitan. Esto hoy todavía no sigue. Hoy todavía nuestros congresistas, asambleístas, diputados, todos los representantes de cuerpos legislativos, aún hoy, tienen inmunidad parlamentaria. Incluso se llama así. Tú le preguntas a cualquier, por ejemplo, un congresista en Colombia, que aquí no es un parlamento, sino un congreso, ellos te dirán, yo tengo inmunidad parlamentaria. Es en esta figura de que no pueden ser vigilados, acusados ni juzgados en ningún tiempo por las opiniones. Ahora, esto ha evolucionado claramente porque se han constituido figuras digamos, de persecución penal, pero están basados en la comisión de unos delitos, mientras que esta inmunidad parlamentaria tiene que ver con las opiniones que emita. Es decir, si yo soy un diputado, ¿cierto? Y quiero omitir una opinión en la que digo que el señor presidente de la Asamblea es un corrupto, ¿cierto? Eso debería, ya después yo no puedo ser perseguido por esa opinión. Si es mi opinión, ¿cierto? Mientras que si yo cometo un delito, sí puedo ser perseguido. Es una diferencia entre la inmunidad parlamentaria y la comisión de un delito. Aquí viene. Por un acto criminal pueden ser aprehendidos en flagrante delito. Las órdenes de arresto y aprehensión no pueden expedirse sin previa autorización de un cuerpo legislativo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo celebrar sus sesiones? Bueno, aquí cómo funcionan las funciones del cuerpo. Entonces proponen leyes y decretos. Se comprenden bajo nombre general de leyes los actos del cuerpo legislativos, ¿sí? Legislación civil y penal, Administración General de Rentas y Gastos Ordinarios, los dominios nacionales, la ley, peso y cuño y denominación de la moneda, la naturaleza, importe y percepción de control. Es decir, todo lo que comprende entonces el funcionamiento legislativo de la nación. Ahora, de la formación de las leyes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se conforman las leyes en el Estado? Las instituciones de las leyes y listo. El Ejecutivo, señores, en esta primera República Francesa no existe un rey, no existe un presidente, existe un Consejo Ejecutivo. Esta es la figura que los franceses se idearon en su primera república. Y aquí hay un consejo compuesto por 21 miembros, es decir, que las leyes las va a hacer un consejo legislativo, ¿cierto? Pero las va a administrar y ejecutar 21 miembros en un consejo ejecutivo. Esta asamblea, bueno, la asamblea electoral, que es otra figura que ellos inventan, ¿cierto? Va a tener entonces, nombrará candidatos por departamentos, ¿cierto? Y el cuerpo legislativo escogerá una lista. Muy interesante, este consejo ejecutivo igual termina dependiendo del consejo legislativo, que va a tener mucho más poder. Se reunirá por mitad en cada legislatura. En los últimos meses de la sesión, el consejo es el encargado de la dirección y la vigilancia de la administración general. No puede obrar sino ejecutando leyes y decretos del cuerpo legislativo. Es decir, ustedes no se pongan creativos a que inventarse nada. Yo legislativo le digo qué es lo que hay que hacer y usted ejecútela. ¿A través de qué? De la administración, a través de la plata, a través de los decretos que van a dar funcionamiento. Pero usted no se dedique acá a nada más.
El cuerpo legislativo determinará el número y las funciones de esos agentes. Y bueno, la idea es que este consejo nombre unos agentes, por ejemplo, para temas como, por ejemplo, el nombramiento de personal, el funcionamiento de algunas instituciones, no sé, como la Oficina de Registro Público de Tierras, como la Oficina de Impuestos. Es decir, este consejo tendrá la función o tendrá la carga de que funcione el Estado, ¿no? Ahora, la relación del cuerpo ejecutivo y el cuerpo legislativo, porque tenemos dos funciones, dos órganos fuertes. Entonces, este consejo ejecutivo residirá cerca del cuerpo legislativo, ¿sí? Tiene entrada en este y lugar separado en lugares sesionales. Es decir, hay una visión en que estas dos figuras funcionan como dos cámaras. Una cámara hace la ley y la otra la ejecuta, ¿no? Bueno, y ahí empiezan a hablar de la administración municipal, de los departamentos, de la justicia civil, de la justicia criminal, de los tribunales de casación, de la contribución. Bueno, aquí empiezan ya a hablar de cómo ellos se quieren conformar, ¿cierto? Como Estado a través de la Primera República. ¿Listo? Y cambia. Miren que en este momento la visión de los franceses empieza a cambiar frente a lo que era una monarquía constitucional a lo que es una monarquía entonces plenamente, perdón, a lo que es una constitución plenamente hablando a través de unos cuerpos divididos, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder. Pero aquí no estamos hablando de un sistema presidencialista, no estamos hablando de un sistema parlamentario, estamos hablando de una figura de división de poderes, ¿cierto? La Revolución Francesa tiene muchas aristas, como les decía, hay varias constituciones, hay varios momentos, está Napoleón, está la época del terror, por ejemplo, al rey lo ejecutan en la guillotina junto con su esposa, es decir, tiene muchísimos eventos históricos que para nosotros ya aquí termina, nosotros ya paramos en este punto, luego ya seguirá más historia política porque esto influye más adelante, pero para nosotros en términos del nacimiento de la idea de una constitución, termina acá, ¿listo? Y es muy interesante cómo entonces los franceses en una constitución garantizan derechos y instituyen un Estado. ¿Qué no tienen los estadounidenses? La constitución norteamericana tiene solamente la estructura del Estado. Luego, como yo les mencionaba, configuran el Bill of Rights para incluir estas enmiendas. Y los ingleses, ¿cierto? No tienen una constitución escrita. Entonces, estos modelos, ¿cierto? De derecho, pensado en cómo se quieren estructurar estos modelos constitucionales, siguen siendo nuestros modelos y siguen dando un poco de aristas a lo que nosotros hoy tenemos, ¿sí? Por eso, en la medida en la que fuimos evolucionando, vimos figuras como el derecho de petición, vimos figuras como el habeas corpus, hemos visto figuras como los derechos del hombre y los ciudadanos, el sistema presidencial de los estadounidenses. Es en cada momento histórico en que se formó estas ideas constitucionales que tienen un efecto en el presente. Tenemos una Bill of Rights con una idea inglesa, ¿cierto? Ahí tenemos al señor Carlos, que es el presidente, el monarca actual de Inglaterra, junto con el primer ministro. Esta es la idea, esta es la forma como se pensaron los ingleses de que debía funcionar el Estado inglés, ¿cierto? Luego tenemos los norteamericanos con un sistema de división de poderes y contrapesos, con un sistema presidencialista, pero un presidente que rinde cuentas a un Congreso. Yo les mencionaba, el Congreso es el que le da al presidente en Estados Unidos la directriz. Usted va o no a la guerra, usted puede o no invadir un estado, usted puede o no ejecutar eso. Yo le apruebo a usted el presupuesto de la nación para que funcione. Si usted no me dice a mí, yo le bloqueo los recursos y el funcionamiento del Estado. Y usted, señor presidente, aquí en Norteamérica es simplemente un jefe de gobierno y nos representa hacia afuera. Hacia adentro nada, hacia adentro aquí mandamos nosotros a través del Congreso y nos dividimos en estados federados. Yo les invito, porque nuevamente por el tiempo no nos da, pero les invito a que ahonden más en estas figuras del derecho norteamericano, porque ellos luego se organizan en estados federados y cómo funciona esto al interior. Les invito a que lean esta sentencia de John F. Kennedy, donde se le reconoce el derecho a la educación a una persona, a una niña afroamericana, y cómo
a través de la Guardia, hay una disputa con el ejército para poder garantizar. Hay que leer un poco acerca de cómo esto evolucionó en Estados Unidos. Esto es más un poco entre derechos humanos y derecho político, constitucional. Entonces, les invito a que ahonden un poco más en esto para que nos podamos tener el tiempo de poder hablar un poco más sobre constitución. Y terminamos con los franceses, con la idea entonces de la monarquía. ¿Qué tienen entonces estos tres momentos? Yo ya se los había mencionado. Los ingleses permanecen con una misma figura, pero reconociendo unos limitantes a la monarquía, ¿no? Es decir, los ingleses no eliminan su figura. Ellos no destruyen la forma en la que constitucionalmente quieren funcionar, sino que la replantean y le hacen unas modificaciones. Los norteamericanos inician una idea de Estado desde cero. Ellos la inician. Esto no es que hay un rey, aquí no, aquí lo iniciamos y diseñamos una figura totalmente diferente, nueva. Mientras que los franceses destruyen esa idea, ¿cierto? De lo que ellos entienden como Estado, cómo entienden ellos esta función pública y la reconstruyen de una manera totalmente diferente, ¿cierto? Aquí terminamos este relato histórico con esta clase. La idea era alcanzar hoy, terminar el relato histórico. La siguiente clase entonces veremos qué es el Estado, porque hemos hablado del Estado, pero ¿qué es el Estado en sí mismo? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es una constitución? Porque hay que constituir hay que crear una constitución para tener un Estado. Gustavo. Doctor, veo a través de la historia que, aunque la mujer en la Revolución Francesa tuvo una participación un papel muy importante, una participación bien ahí en la Revolución Francesa, pues al menos en la historia, no adquirió grandes derechos. ¿Debido a qué? Porque ella, imagínese, hizo la caminata de los 6 horas con lluvias, fueron capaces de tomarse un fuerte, tuvieron voz y delegación para ir a hablar con el rey, que le fueran escuchadas, pero no pidieron nada para ellas, todo fue para los hombres. O sea Sí, igual. que Sí, dale, Gustavo. pues veo que la mujer fue, sí, tuvo un papel bastante importante en la Revolución Francesa, pero no fue como tenía en cuenta. Es la deuda histórica, Gustavo. Es que hoy por hoy no se hablan de la revolución del feminismo, de la revolución de la mujer. No se habla porque sí, o sea, es una deuda histórica que tenemos eh, con las mujeres, ¿cierto? En la historia, con ocasión digamos, a el rol político y de derechos de las mujeres en nuestras sociedades. Es decir, han tenido un rol importante en nuestras sociedades históricamente sin el reconocimiento pleno de sus derechos, ¿cierto? Y es muy interesante. ¿Quieren saber en qué momento Francia reconoció el derecho al voto de la mujer? Entiendo que fue mucho después. Miren que estamos hablando que la Revolución Francesa fue en 1789. Sí, El voto de la mujer en Francia fue dado en 1945. Miren la diferencia en siglos para poder llegar los de siglos. esto, siglos, a lo que fue el reconocimiento del derecho de la mujer. ¿Ustedes saben en Colombia cuándo se dio el derecho al voto de la mujer? En Eh, 1954, Muy bien, ¿en el gobierno de quién? Rojas Gustavo Rojas Pinilla, Pinilla Que no era un presidente. ¿Qué era era un Rojas Pinilla? dictador. ¿Era un dictador. qué? Él no fue presidente, él fue Nuestro único dictador en la historia. Ustedes saben que sí, Gustavo Pinilla fue dictador. nuestro único dictador que trajo la televisión a La Colombia, el radio. voto, la radio. Es Pero nuestro que, dictador, ¿sí? profesor, perdón, pero que él dio el voto a la mujer, pero porque tenía una hija mujer. No, no, y su esposa fue la primera mujer con cédula. Digamos que, Eso Julieta, es. más allá de si había o no una mujer en su familia, ¿cierto? Eh, la conclusión acá es, ¿por qué cuando estamos hablando del reconocimiento de los derechos del hombre, ¿cierto? Y del ciudadano como un derecho esencial de todos los hombres, no se reconoció el derecho de las mujeres, ¿cierto? Y cómo nos tomó
varios siglos a las sociedades reconocerle a las mujeres sus derechos. Creo, Gustavo, lo que mencionaba, esa es la deuda histórica, sumado a todas las tragedias históricas de violaciones de derechos a las mujeres. Por hoy Profesor, Afganistán no reconociendo el derecho mínimo a la educación, por ejemplo, a la libertad, a la identidad, ¿cierto? En pleno siglo XXI. Entonces, digamos que esa es la conclusión en la que debería llegar un constitucionalista que habla de derechos cuando habla de poblaciones como, por ejemplo, Doctor, las mujeres. Gustavo. Doctor, doctor, ¿sabe qué es lo que yo veo? Veo que sí, a la mujer nos falta por darle reconocimiento que se debe, tenemos una deuda histórica, es verdad, pero veo con preocupación cómo nosotros a través del tiempo hemos reconocido otros deberes quizás a grupos mm, como tan rápido, ¿sí? Como el grupo LGTB, más y pues estamos reconociéndole muchos derechos que realmente no los han peleado. Digo yo, ¿no? No los han peleado y estamos reconociéndole cosas y a la mujer le tenemos una deuda histórica, como dice usted. Eso es lo que Sí, me da como a pensar que no sé qué nos pasa como sociedad. digamos, Gustavo, que al final la conclusión de un constitucionalista tiene que basarse en que todas las personas tienen derecho a la libertad siempre y cuando ésta no agreda la libertad de alguien más, ¿sí? Esa es la noción que un constitucionalista, en el marco, por ejemplo, de nuestras sociedades como la colombiana y la mexicana, tienen como bandera. Si usted abre la constitución política colombiana, ¿sí? El derecho que tienen todos los ciudadanos a la libertad, ¿cierto? Siempre y cuando ésta no agreda la libertad. Ese es nuestro horizonte. Ahora, la discusión sociológica, política y jurídica que han tenido las cortes frente a algunos derechos es lo que vamos a ver más adelante. No nos adelantemos acerca de las discusiones, por ejemplo, que son esto es, digamos que cuando hablamos de derechos fundamentales, entramos en discusiones políticas, sociológicas y jurídicas, como por ejemplo el derecho a la vida. ¿Cuándo se entiende el derecho a la vida? Por ejemplo, nuestros códigos civiles de antaño, que les digo fue creada en las primeras bases por Napoleón, ¿sí? Se habla de que se entiende a la vida cuando por lo menos ha nacido y ha tenido por lo menos un suspiro. Perdónenme los civilistas que están en esta reunión, no recuerdo muy bien cómo es el Código Civil, pero es algo así, ¿sí? Se entiende cuando ha nacido, cuando ha salido, ¿cierto?, de la mujer y ha tenido siquiera un suspiro esta persona. Ahí se entiende la vida, pero esto, ¿sí? En una época en la que no existían los ultrasonidos, las ecografías 3D, los seguimientos al neonato, el control frente al tema de enfermedades. Hoy en día la ciencia logra sacar un feto, operar y volverlo a integrar al útero. Es decir, la visión de la vida misma ha cambiado en nuestra época. Y hoy, por ejemplo, esa es la gran discusión que tienen las cortes en el mundo. La vida, ¿cuándo es? ¿Cuándo se entiende que hay vida? Cuando se hizo la concepción, cuando está el neonato, en qué semanas, y ya hay, por ejemplo, dolor. Esto es interesantísimo que hoy las cortes estén diciendo, es que la vida se entiende cuando hay, por ejemplo, la sensación de dolor. Si no hay dolor, pues no hay vida. O cuando hay procesos neurológicos. Entonces, si no entiende, no razona, pues no tiene vida. Y luego, entonces, por ejemplo, la discusión digamos, de algunas posiciones frente a que la vida es solamente cuando ha podido salir del canal de la vaginal de la mujer. Estas son discusiones que hoy se dan, como por ejemplo el de la población LGTBIQ+, como por ejemplo el derecho de las mujeres, el de la vida, el relacionado, por ejemplo, a la discusiones fuertísimas a salud. La salud es un derecho fundamental, un derecho económico. No, digamos, estas son las grandes discusiones, Gustavo, de los constitucionalistas. Esto para decirte, no, aquí yo no quiero decir estoy en contra o a favor. Esto es lo rico, digamos, esto es lo interesante de estudiar derecho constitucional, el poder alimentar argumentos realmente constitucionales, ¿cierto?, acerca de una postura. Usted puede decir que está a favor o en contra, ¿cierto? Mientras tenga los argumentos constitucionales para decir por qué está a favor o en contra, es lo importante de la discusión. Lo que nos hace interesantes en una democracia es que la discusión está amarrada a argumentos jurídicos, políticos, sociales y hoy en día científicos, aparte de todo. Carlos.
Doctor, muy buena noche, doctor Reinel, que estaba mirando de cerca la pregunta que le hice, ¿quién establece la fiesta? Entonces estaba averiguando de que lo establece la misma nación y que eso lo hacen por decretos. Entonces, que en este caso, por ejemplo, en Colombia está el decreto 1265, en donde fue en 1964 que se hizo los festivos religiosos y los patrióticos. Ah, Y ok, es ok, algo pues Carlos. me llama la atención, ¿no? Pensaba que era alguien diferente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ok, ok. Pensé que me hablabas de de las fiestas en Francia, que estábamos hablando de Francia. En Colombia es el Congreso, Carlos. El Congreso es el que decide cuándo son festivos, cuándo son fiestas nacionales a través de leyes, ¿sí? Entonces, si hay, por ejemplo, queremos condecorar el día de Carlos Hernán y que hoy sea un día festivo para Colombia, es el Congreso, un congresista lo propone y se discute si eso no va a ser ley para declarar un día festivo o de fiesta nacional, ¿sí? Es a través del Congreso actualmente. Hay fiestas nacionales que, como usted menciona, ya son decretos muy antiguos, pero que todavía tienen fuerza de ley en Colombia, se reconocen con fuerza de ley. Porque ¿para qué emitir un decreto para declarar la fiesta patria de la batalla de Boyacá? Bueno, esto ya fue reconocido hace mucho tiempo y lo seguimos entendiendo como una fiesta patria, ¿sí? Pero las fiestas patrias o las festividades en Colombia actualmente las decreta las crea el Congreso a través de ley y las decreta el presidente. ¿Listo? Las reconoce a través de una firma presidencial en la ley. No sé si alguien más quiera agregar algo, colegas. Eso, doctor. José, sí, Una adelante. preguntita. Bueno, ahí en Europa, pues siempre los países más relevantes que han hecho Estado o donde se han constituido los estados, donde es la cuna de la creación de los estados, siempre hablamos de Alemania, de Inglaterra, de Francia, Italia. ¿Y qué ha pasado con esos países que están alrededor, que son la Unión Europea tiene una cantidad de países, todos esos países cercanos que están ahí a esas potencias, ¿cómo se constituyeron esos estados? ¿Son un modelo, tomaron el modelo de Alemania, de Francia, o ahí cómo fue ese tema ahí? Doctor, que tengo esa duda. José, eso depende. Digamos, Europa tuvo una historia muy, 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 muy difícil con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se entiende como la caída de los grandes imperios en Europa, ¿sí? Cae el imperio austrohúngaro, cae el imperio alemán, cae esa visión de imperio, ¿cierto? De estados, pero estados a través de... Aquí ya en Alemania se hablaba entonces de monarquías constitucionales, ahí había un emperador y había una idea a través de esta visión de parlamentos. Pero Europa sufre unas transformaciones fuertísimas después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso reconfiguró Europa y reconfiguró a los países europeos en cómo se querían organizar porque no podían vivir, ¿cierto? Bajo la visión de una Europa preguerras, ¿cierto? Era una Europa posguerras y había que pensarse una idea diferente. La Unión Europea es el máximo proyecto de unidad europea con el fin de evitar, ¿cierto?, el derramamiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Miren, el alcance histórico de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la cantidad de generaciones que murieron en esa guerra superan cualquier guerra nuestra, ¿cierto? Digamos, ellos tuvieron tantas pérdidas en esa Primera y Segunda Guerra Mundial que repetirlas sería idiota. Perdón por lo que lo digo. Ucrania y Rusia es el mejor ejemplo de la idiotez humana, ¿sí? De interponer los fines económicos de unos pocos a costa de la paz de todos. Y al final, la Primera y la Segunda Guerra Mundial reconfiguró Europa, ¿sí? Y usted en Europa puede encontrar sistemas de monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales, sistemas presidencialistas, ¿cierto? Eh, y algunas misturas entre sistemas presidencialistas y sistemas monárquicos. España es un ejemplo que tiene un presidente, por ejemplo, y tiene una monarquía. Se han visto, ¿no? Hay un presidente, Zapatero, y tienen una monarquía. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Allí tiene una mistura entre un presidente y una monarquía, ¿cierto? También entonces tienen ustedes, Alemania eliminó la monarquía. Alemania no tiene un sistema de monarquía, tiene un sistema de parlamento, ¿cierto? Con un primer ministro. Igual, con un primer ministro y con un presidente. Es decir, José, Europa
evolucionó sus sistemas después de la Primera y Segunda Guerra. Eso fue lo clave para el sistema europeo, ¿sí? Y eso influyó, pues, todo el continente. No sé, José, si con eso respondí tu pregunta. Ok, José. No sé si alguien más tenga preguntas. Ya con eso entonces terminamos, colegas, nuestro repaso por lo que son los modelos del derecho constitucional, ¿cierto? Vamos a ver entonces la siguiente clase, ¿qué es el Estado? Luego, ¿qué es entonces una constitución? Para poder empezar a intervenir en lo que son los sistemas de los modelos de gobierno. Para poder entender nuestras constituciones tenemos que entender qué es un Estado, cuáles son los sistemas de gobierno y al final, cómo al final esto termina siendo también en qué es una constitución. Y ahí entonces tendremos la posibilidad y las herramientas suficientes para hablar de las constituciones. ¿Listo? Y ahí hablaremos qué es una constitución flexible, los tipos de constitución que hay en nuestros sistemas actuales. Muchísimas gracias. Que pasen muy buen resto de noche y buen resto de semana. Feliz Entonces, noche. Pino, Muchas gracias. igualmente para usted. Gracias, doctor. Profesor, Muy amable. muchas gracias. Gracias a Buenas usted, noches para doctor. todos. Muchas Hasta gracias. luego. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Amén, amén.